¿Qué fue lo que terminó destruyendo al rock? Todos sabemos que el rock es un género musical que nació como lo conocemos allá por los años 60. En realidad antes existía el rock and roll de Elvis Presley, de Chuck Berry, de Little Richard. Pero en los 60 pasó una revolución gigante que fueron los Beatles y tomaron ese rock and roll de 3 acordes muy emparentado con el blues y lo transformaron en algo grandioso, lo mezclaron con otros estilos, lo desarrollaron, lo complejizaron y desde ahí nacieron todas las ramas de los subgéneros, el funk, el heavy metal, el punk y todos los demás subgéneros del rock que ustedes seguramente conocen muy bien. Ahora bien, algo pasó que en los últimos 20-25 años el rock entró en declive y dejó de ser música mainstream, dejó de ser la música más escuchada por las masas, dejaron de existir las grandes bandas y los grandes artistas de rock. E incluso hoy en día, los artistas de rock que llenan estadios son los mismos que hace 20 años. Sigue siendo Paul McCartney, sigue siendo AC/DC, sigue siendo Coldplay. Y es muy difícil encontrar nuevas bandas y nuevos artistas de rock que sean realmente masivos. En este video voy a contar qué fue lo que realmente terminó destruyendo al rock. Y lo voy a hacer con algunos invitados especiales. Hace unos meses tuve la suerte de poder concurrir a la NAMM en Anaheim, Los Ángeles, la feria de música más grande del mundo. Y ahí me encontré con distintos amigos, también me encontré con músicos súper reconocidos y tuve el placer de poder charlar y hacer videos entre ellos con mi amigo David Palau, guitarrista de Joan Manuel Serrat, de Sabina, entre muchos otros. Y también tuve el placer de visitar los estudios de Tim Pierce, quien es un mítico músico de sesión que ha grabado las guitarras de álbums de artistas como Michael Jackson, Madonna, Phil Collins, Roger Waters. Y con ellos pudimos hablar y discutir sobre qué está pasando o qué pasó en estos últimos 25 años con el rock. Al rock intentan matarlo desde hace 30 años. Okay. Cada año es, no, ya el rock ya fue, ahora están las nuevas modas, exacto, ¿no? Manera de hacer música, nuevo tipo de artistas. Como ya dije, el rock nace, o lo que conocemos como rock nace en los años 60 de la mano de los Beatles y sobre todo de la mano de muchos jóvenes músicos que formaban sus bandas en Londres, en Inglaterra, los Rolling Stones, The Kings, The Who, Jimmy Page y Led Zeppelin, Eric Clapton. Hubo algo llamado contracultura. Esto es una rebelión contra el sistema. Ya sabes, una rebelión contra todo lo establecido. Hubo experimentación con LSD, había nuevas estéticas, muchas cosas que decir. Socialmente, hubo una gran contracultura, empujando contra el sistema. Y musicalmente, la gente cantaba sobre eso. Bob Dylan cantaba sobre eso, la gente realmente hablaba de eso. Y luego tuviste esta increíble explosión de estos instrumentos realmente atractivos que la gente tocaba. Y la industria discográfica comenzó a explotar. Los discos de vinilo comenzaron a explotar. Eran todos un grupo de músicos que se movían en los mismos ambientes, tocaban en los mismos bares y sobre todo compartían la misma música. Y esta música que ellos compartían y que estaban recreando era la música del blues negro de Estados Unidos, de guitarristas como Robert Johnson, obviamente, pero también Freddie King, Albert King, todos músicos que en Estados Unidos, por ser negros, habían sido olvidados y relegados. Estos nuevos jóvenes en Inglaterra habían redescubierto el blues y lo estaban incorporando a las nuevas tendencias y a los nuevos sonidos. Lo dotaron de distorsión, lo dotaron de energía, lo mezclaron y lo fusionaron con otros estilos y de esa fusión nace lo que conocemos hoy en día como rock. Ellos descubrieron el blues y lo adoptaron, y eran ambiciosos e inteligentes. El sistema educativo en Inglaterra es muy bueno, y tenías a todos estos jóvenes inteligentes que podían asistir a la escuela de arte y a la vez integrar una banda, porque en realidad les podía ir mucho mejor en una banda. Y a una edad muy temprana, muchos de los músicos británicos que conocimos eran los mejores, los más brillantes, jóvenes y ambiciosos. Y no se limitaron solo a escuchar y a recrear a la música de blues negro, sino que también muchos de ellos, entre ellos Eric Clapton, por ejemplo, viajaban a Estados Unidos para conocer a estas verdaderas leyendas del blues y también los llevaban, los hacían viajar a estos blueseros a Inglaterra. Albert King, Freddie King en varias entrevistas reconocen que si no fuera por estos chicos, por estos nuevos artistas ingleses que los rescataron del olvido, ellos, y hablo de estos guitarristas negros, no hubieran tenido la carrera ni la fama que llegaron a tener. Entonces el alma del rock, el verdadero sonido del rock, está arraigado y directamente vinculado con el blues. Fue un momento en la historia humana cuando la cultura estaba cambiando y habían muchos estilos de música que se estaban fusionando. Los Beatles tomaron diferentes estilos, como la bossa nova, y los combinaron en el rock, y estaban los Beach Boys, y luego el soul,
Todo estaba siendo experimentado, e incluso el jazz fusión con Chick Corea y la Mahavishnu Orchestra. Todos estaban tomando todo lo disponible y usándolo. No había un teléfono celular o una computadora en ninguna parte, así que no había con qué competir. Así que tenías que crear el tono tú mismo, con estos pedazos de madera y acero. Fue básicamente un renacimiento. Si retrocedes y miras el periodo impresionista de la pintura, algunos dirían que fue el mayor periodo que ha existido en la pintura. Después de eso, no hubo gran cosa. Luego en los años 70 surgió la música disco, música negra bailable, que obviamente también estaba íntegramente relacionada con el blues. Las mismas armonías, los mismos acordes, la misma escala pentatónica o la escala de blues es la que manda en el funk. Luego, en Inglaterra, de la mano de los Sex Pistols y de distintas bandas, se generó la ola del punk, que en espíritu el punk también básicamente tiene el mismo espíritu que el blues. Cantar sobre 2 o 3 acordes y contar lo desgraciada que es la vida, bueno, esa es la esencia del blues y esa también es la esencia un poco del punk. En los 80s del punk derivó lo que se llamó New Wave, y bandas como por ejemplo The Police, que también contaban con riffs y con melodías basadas en el blues. Por otro lado, bandas más heavy, más de hard rock, como por ejemplo Van Halen, también estaban arraigadas o tenían mucha influencia del blues, tanto en los licks como en los fraseos, en las melodías, en los riffs. Van Halen, una de las cosas que más me impactó era que era un tipo musical. Van Halen, una de las cosas que la gente pasa por alto es lo gran compositor que era. Lo gran compositor. O sea, tú escuchas Panamá, escuchas Hot for the Teacher o escuchas Jump. En Jump tuvo una pelea porque no aparece una guitarra hasta el solo. Claro. Y en la compañía disquera lo querían matar. Era guitarrista y todos te quieren ver tocar la guitarra. ¿Estás loco? O sea, no hay tanto solo de guitarra. Hay grandes canciones, pero en realidad tú te escuchas el 5150, que es un clasicazo, y no hay tanto solo de guitarra, no es un lucimiento. Entonces eso me gustaba mucho. Él empezaba a tocar acordes de novena, con distorsión, toda esa sonoridad y esa riqueza me caló muy rápidamente. Y alguien que podía tranquilamente estar todo el tiempo porque deslumbraba. Exactamente, y tenía el cheque en blanco, el hombre podía haber hecho lo que quisiera. Y me parece también es un gran, que también a muchos se les pasa, guitarrista rítmico, del grupo que tiene. Totalmente. La gente es incapaz de hacer eso que hacía él en los solos. Mucha onda, eso, o sea, Sí. muy difícil de copiar. Totalmente. Y luego muchos guitarristas. Que una vez alguien definió, este guitarrista lo escuchas cuando lo muteas en la mezcla. ¿Cómo es eso? Pues tú muteas el canal de lo que está haciendo ese tipo y se va la magia a la mierda. No te queda nada. Entonces te das cuenta de todo el gran trabajo. Exactamente. De la música. Guitarristas de sesión, guitarristas que creaban toda una textura. Desde The Edge de U2 a Andy Summers, a Mark Knopfler, todo pero luego a Michael Landau, a Steve Lukather, más allá de su trabajo en Toto, de lo que hacían los discos, Dan Huff me gusta mucho, todos estos guitarristas que trabajaban para y por la producción y que no están todo el rato, todo el tiempo delante. Eso para mí llamó mucho a mi puerta. Hay un guitarrista que me gusta mucho que es Ian Weinstein, para descanse, que era el guitarrista de Alan Parsons. Los solos en la discografía de Alan Parsons son increíbles y toda esa lectura siempre desde la musicalidad a mí me toca el corazón. Incluso el reggae también tiene mucha influencia en el blues, en las melodías y en los riffs. Y hasta el mismo heavy metal también son todas subgéneros del rock que están muy arraigados aún al blues y que tienen ese espíritu y ese sonido y esa esencia del blues de fondo. Gary Moore es un tipo que me tocó muy de cerca. Alguien que hizo rock, que se volcó al blues. Sí. ¿Qué es lo que más? A ver, Gary yo lo recuerdo, bueno, su sustain, el feeling, Claro. el sonido. Gary, para mí, es la pasión. Cada nota tiene una razón de ser. Cada nota es un drama, es una cosa como... Construye muy bien la emoción, para mí. Me parece increíble un tipo que es capaz de ser delicado y delirante. ¿No? Entonces, imagínate que, bueno... Y dosificarlo bien. Claro. Él venía de la época heavy, ¿no? Claro. ¿Cómo era? La banda que tenía. Sí, no, los discos típicos de él antes de su era bluesera. Pero imagínate, después aparece en un disco de blues tan poderoso
que nadie es capaz de decirle nada. Y es de todos sus fans. Still Got the Blues, ¿puede ser? Still Got the Blues fue el primero. Y a partir de ahí era todo tan bonito y tan musical y tan bien hecho, pero el tipo tenía su sello, Sí. ¿no? Entonces eso es algo que me marcó mucho. Y un gran compositor también. Un Y excepcional, un gran cantante. enorme cantante. Así que todo eso conectaba. Y a mí me gusta quien me hace conectar. Así es como se trabajaba en los estudios de grabación en los 80s. Generalmente tenías una o dos guitarras que amabas. Las traías y grababas los sonidos distorsionados a través de Marshalls y los tonos limpios a través de un Fender. De pronto tú traías tus Marshalls, el productor traía sus Marshalls y el ingeniero traía un Marshall extra. Entonces, elegías el que sonaba mejor, porque todos sonaban diferentes. Básicamente eso era todo. Por esos años me uní a la banda de Rick Springfield y también grabé el disco de John Waite en los estudios Power Station de New York. Resultó que John Bon Jovi vivía en el piso de arriba de los estudios y me pidió que hiciera sus demos iniciales. Uno de ellos se convirtió en su primer éxito, que se llamó Runaway. Así fue como grabé todas las guitarras de Runaway. Nunca sabes si una canción se va a convertir en un éxito o no cuando la grabas. John era simplemente un chico de 18 años, viviendo arriba en el Power Station. Fue divertido verlo a él y a su banda convertirse en la banda más grande del mundo. También grabé para el disco de Crowded House, la canción Don't Dream It's Over, que fue una canción realmente muy exitosa. En los 90, la revolución que apareció a partir del rock es el grunge. Bandas como Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam, que vienen a romper un poco con todo el virtuosismo y todo el despliegue y las poses del glam rock. Ahí el grunge, sobre todo con Kurt Cobain a la cabeza, viene a romper con todo eso y hacer algo más simple, más visceral, no tan técnico y sobrecargado, pero sin embargo sigue teniendo la esencia en los riffs, en las melodías y sobre todo en la idea, en la concepción, sigue teniendo las raíces blueseras. Lo que pasó en 1993, cuando Nirvana lanzó su famoso disco, todo el glam rock y el rock grandilocuente fueron desplazados. Así que se volvió más sobre el sonido de Seattle. Y ahí es cuando yo empecé a trabajar mucho, porque podía hacer eso de manera muy genuina. Realmente podía tocar ese tipo de música desde el corazón. Una de las razones por las que trabajé todos los días después de eso fue porque podía hacer esos tipos de sonidos y partes muy instintivamente. Así que me ayudó la aparición de Nirvana. Pero el rock se volvió algo mucho más simple. Y luego se volvió a pulir con bandas como Nickelback, y luego Coldplay, y los Foo Fighters. Así que continuó cambiando. Pero se volvió un poco más abierto y un poco más simple a la vez. Los primeros años 90 fueron un momento realmente formativo para mí. Fue donde empecé a grabar para todos. Tina Turner, Tracy Chapman, Whitney Houston, Celine Dion. Uno de los más notables fue una banda llamada Toy Matinee, en un disco de rock progresivo que fue muy popular. Eso fue con Patrick Leonard, un gran productor y compositor que luego me llevó a grabar en un disco de Madonna, y luego con Rod Stewart, Roger Waters, Peter Cetera. Después conocí a Bill Bottrell, quien me llevó a grabar la canción Black or White de Michael Jackson. Así que conocí a muchas personas geniales allí. No se olviden que el blues es una forma musical que nace, un estilo musical que nace en épocas de esclavitud, en la peor época quizás de la historia de Estados Unidos, a raíz del sufrimiento de los esclavos negros que trabajaban forzosamente en los campos de algodón del sur de Estados Unidos. Bueno, ahí nacen las primeras melodías y los primeros acordes y los primeros sonidos del blues. Entonces es un estilo de música que está muy emparentado y muy arraigado con lo humano, con el sentimiento, con nuestra condición humana. Entonces por eso es un estilo que trasciende épocas y es un estilo que detrás de la música guarda una esencia y guarda una sensibilidad muy fuerte. Esa sensibilidad y ese sentimiento se traspasó hacia el rock y siguió siendo el alma del rock. Bueno, a mediados de los 90 eso se rompe. Ese emparentamiento entre el blues y el rock se disuelve. Y eso es quizás lo que también comenzó a destruir al rock. En primer lugar, la tecnología apareció y todos los músicos a partir de ese momento teníamos la posibilidad de acceder a Pro Tools y al autotune y a la cuantización, es decir, a las afinaciones de las voces perfectas, cosa que a la vez hizo que las voces se vayan deshumanizando cada vez más y sonando más artificiales. Y por otro lado, a la cuantización de las baterías y en realidad de prácticamente cualquier instrumento. Es decir, que cualquier baterista, por más que no tenga un buen groove, podía grabar y luego el programa iba corrigiendo y poniendo a tempo cada uno de los golpes que caía
a destiempo. Entonces, lo que hizo eso es que las baterías, por más que sean tocadas por personas reales, sonaran cada vez más robóticas, más electrónicas. Eso sumado al uso de baterías electrónicas y al uso de baterías escritas, baterías ampliadas directamente, sin ningún humano que las toque, sino que con el mouse armando los beats y los patterns en la compu o en la laptop y reemplazándolos por samplers de sonido de batería real. Por más que estés usando sonidos de batería real, esas baterías, esos ritmos suenan artificiales porque cada golpe cae perfecto y no es lo mismo que un baterista real tocando. Lo mismo pasó con los sintetizadores y lo mismo con prácticamente cualquier instrumento. Ese apogeo de los instrumentos electrónicos, los instrumentos virtuales, la música electrónica, coincidió también con la llegada de internet, la llegada de los celulares, la tecnología, luego las redes sociales, hizo que la música, el rock, se fuera separando cada vez más del humano. Les parece a propósito que la industria lo que buscó justamente quedarse con la parte más superficial del rock, la parte más básica y volcarlo a comercial y transformarlo en un pop súper rebajado, sin la esencia, sin el sentimiento del blues, por ejemplo, sin las complejidades y sin la profundidad que tenía la música hasta antes de ese punto. Todo eso, luego con la llegada de bandas como Limp Bizkit o el New Metal, fueron haciendo que el rock se diluya cada vez más, que sea cada vez más electrónico, menos humano, más superficial y que en definitiva le cediera terreno en cuanto a lo mainstream a otros estilos comerciales que también de por sí son básicos y elementales. Creo que simplemente el rock siguió su curso. Parte de ello es natural. Es decir, si tienes música hecha con guitarra, que comienza en los años 50 y 60 y es tan increíblemente exitosa y popular durante 4 décadas, luego simplemente siguió su curso. Pero el cambio principal fue que la música ahora es creada por alguien con una laptop y una persona que quiere convertirse en una celebridad. Si te fijas, en la mayoría de los casos, la música actual proviene de una persona muy brillante, usando una laptop y un teclado, y luego una persona muy ambiciosa, que quiere cantar y ser una superestrella. Así que no hay mucho rock que salga de una laptop, eso no sucede. Y el cantante generalmente es alguien que realmente quiere ser famoso, que solo tiene esa ambición. Así que simplemente el rock fue superado por la tecnología y las cosas que prosperan en las redes sociales, que son la fama, la belleza y la juventud. Todas esas cosas que siempre estuvieron ahí, pero ahora se hicieron más fuertes. Es solo una inevitable evolución tecnológica. Hay cosas buenas sobre la tecnología y cosas sobre la tecnología que eliminan muchas actividades humanas. Entonces, allí hay un punto. Se elimina la humanidad de los músicos tocando juntos. Pero luego esos músicos simplemente lo hacen por su cuenta y crean sus propias carreras. Es decir, hay muchos músicos tocando música en vivo y grabando música en vivo que tienen grandes carreras, pero no son tan populares como Taylor Swift o Bruno Mars o Katy Perry. En definitiva, igualmente creo que el rock no murió. El rock que conocemos como rock, la esencia del rock, se convirtió en un estilo clásico, como el tango, como el country, como el blues, y que si bien desde hace muchos años ya no es la música mainstream, la música más consumida, como en épocas de los Beatles o como en épocas de Nirvana o Led Zeppelin, es una música de nicho cuyos oyentes son en todo el mundo millones, y los nuevos artistas que hacen rock pueden encontrar ahí un mar gigante de gente que va a consumir y va a seguir consumiendo su música. Solo creo que la música ahora es una diversidad de estilos combinados, así que incluso si el rock regresara a ser popular, será diferente de lo que fue. La música ahora es mejor en algunos aspectos porque si tienes una banda de rock, puedes encontrar a tu audiencia y puede ser una pequeña fracción de lo que fue la audiencia de Led Zeppelin o de Van Halen. Pero igualmente es lo suficiente grande como para llegar a distintas partes del mundo, hacer giras y complacer a la gente. Elementos del rock volverán, pero por supuesto, simplemente no es tan popular como solía ser. Aquí termina este video, amigos. Espero que les haya gustado. Les pido que dejen sus comentarios a ver qué piensan sobre esto, qué otras cosas pueden haber destruido también o colaborado con destruir al rock como música mainstream, como música más escuchada. Gracias una vez más por estar ahí, suscríbanse al canal si no lo hicieron. Recuerden, para todos los que quieren aprender guitarra, chequear mi escuela de guitarra online ingresando a tusclasesdeguitarra.com. Quiero agradecer a la gente de Chiron Music de California y también tienen sede aquí en Argentina. Es una tienda de instrumentos musicales que me regalaron estos micrófonos que estoy usando ahora para hacer mis videos. Una vez más, gracias por estar ahí, nos vemos la próxima.